que muy dispuestos todos vamos a oír la voz de nuestro Dios. Y les invito, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Daniel capítulo 6, versículo 10. Gloria al Señor. Allí hay una lectura muy linda y un mensaje bastante especial para todos y cada uno de nosotros, para aquellos que aman la oración, para aquellos que de pronto, hermano, no les gusta mucho, pero motivarles ¿a qué? A esta parte importante que es la oración. Gloria al Señor Jesús. Y dice el verso 16, quiero compartir con ustedes esta preciosa palabra del Señor, que nos dice de la siguiente manera: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y leamos el verso 10. El verso 10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Gloria al Señor Jesús. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar, que el Señor nos inspire, que el Señor nos dé su gracia, que esta palabra, hermano, llene los vacíos que hay en nuestro corazón y podamos entender el propósito de nuestro Dios. Oremos. Señor Jesús, gracias te damos en esta hora, que nos permites oír tu palabra, que nos permite, Señor, acercarnos a ti o sentarnos a tus pies, Señor, para oír tu dulce voz, esa palabra que nos nutre y nos edifica, esa palabra que nos satisface. Gloria a ti, Señor Jesús, siempre te damos, porque sé que siempre tienes un potaje especial de tu palabra para toda la iglesia, Señor Jesucristo. Habla a la juventud, habla a los niños, habla a los ancianos, háblanos a todos, Señor. Necesitamos oírte, hoy más que nunca necesitamos esta palabra que es viva y que es eficaz. En el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor Jesucristo. Bien, mis queridos hermanos, ese verso 10 del capítulo 6 de Daniel es bastante interesante. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Gloria al Señor Jesucristo. El título del mensaje en esta noche, hermano, es Ventanas Abiertas. Gloria al Señor. Ventanas abiertas. Y esta historia de Daniel a cada uno de nosotros nos debe interesar, porque de ella podemos extraer una enseñanza muy bonita para todos y cada uno de nosotros. Gloria al Señor Jesús. El rey Darío había organizado su gobierno sobre todo el imperio medo-persa. Había puesto 120 sátrapas o gobernadores regionales. Gloria al Señor. Bien organizados para atacar, a fin de que las ventanas se cerraran. Daniel capítulo 6, versículo 1, dice la palabra del Señor: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Gloria al Señor Jesús. Y dice que se nombró 3 gobernadores, 3 personas importantes. Gloria al Señor Jesús. La Reina Valera dice que eran superiores, personas superiores
Dios habla hoy, dice que eran presidentes. Gloria al Señor Jesucristo. Pero sabe una cosa, el verso 2 dice: y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Gloria al Señor Jesús. Mire, el rey observó la capacidad tan grande que había en Daniel. Y sabe una cosa, y proyectó darle una promoción especial para que dirigiesen ese consejo de 3 presidentes o gobernadores superiores. Dice el verso 3: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior al rey. Dice, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Daniel halló gracia. Daniel no era cualquier personaje. Daniel era un hombre importante. Y algo que tenemos que rescatar, hermano, es que era un hombre de Dios, con una sabiduría diferente a las de los demás, una sabiduría que lo llevó incluso a que el rey tuviera confianza en él. Pero sabe una cosa, esto despertó celos en muchos personajes de aquel entonces. Gloria al Señor Jesús. Y sabe algo, hermano querido, que esta noticia fue de agrado a los asociados de Daniel. Por tanto, muchos de estos personajes planearon obstaculizar el propósito que había con Daniel. Despertó envidia, porque es que el espíritu que había en Daniel no era cualquier espíritu. Daniel tenía el espíritu del Señor. Y por tanto, hermano, era importante para Daniel que estuviese allí para que ayudara en este trabajo tan importante. Pero esto despertó en muchos personajes de ese entonces celos. Ellos, mire, estos personajes que se fueron en contra de Daniel, ellos sabían que Daniel era un hombre de oración. ¿Sí me escucharon, iglesia? Ellos sabían que Daniel era un hombre de oración. Y sabe una cosa tremendo, pidieron un edicto al rey, un edicto que no podía ser revocado, y pidieron un edicto para que prohibiera la oración por un mes. Oiga, el enemigo es contrario a la oración. Ahí podemos presenciar cada uno de nosotros cómo la oración tiene enemigos. Y uno de esos enemigos, hermano, es el mismo diablo. Satanás se opone contra todo lo que se llama Dios. Satanás no le gusta que el pueblo de Dios ore a su Dios, porque él sabe la importancia de la oración en los siervos de Dios. Y por eso tratará de miles maneras de obstaculizar estos propósitos. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso, hermano querido, dice que ellos sabían que Daniel era un hombre de oración y pidieron al rey un edicto que prohibiera la oración por un mes a cualquier Dios o hombre que no fuera el rey. Y dice la palabra del Señor en Daniel capítulo 6, versículo 4, y vamos a leerlo hasta el versículo número 7. Dice la escritura: entonces los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él, quien Daniel, era fiel
y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces mire, mis queridos hermanos, cómo son los principados, cómo son las potestades y cómo son las huestes infernales. Tremendo. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Gloria al Señor. Hay un enemigo de la oración. Hay un enemigo, hermano, que se opone cuando tenemos el propósito de buscar a Dios o de consagrarnos a Dios a través de la oración. Hay un enemigo que se opone a que nosotros estemos en conexión con nuestro Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Y lo podemos ver ahí en esa bella historia. Como Daniel, que era un hombre que oraba 3 veces al día, esto a muchos personajes de estos produjo un celo grande. Y quisieron en algún momento detener que Daniel hablara con su Dios. Cuando tienes un propósito grande de buscar a tu Dios, mi querido joven, mi querida iglesia, cuando tenemos el propósito de buscar a Dios en oración, siempre habrán oposiciones. Siempre habrán oposiciones. Gloria al Señor Jesús. Pero sabe una cosa, aunque todo se vino en contra de Daniel, gloria al Señor Jesús, este edicto, dice, no acobardó a Daniel. ¿Sabe por qué? Porque es que Daniel sabía el Dios que tenía. Daniel sabía el Dios que tenía y que ese Dios no lo iba a dejar avergonzado en ninguna manera. Y que todo aquel que tiene el propósito de consagrar su vida al Señor, de buscar a Dios en oración, el Señor no lo va a dejar solo. Muchos se levantarán, muchos se han levantado contra la oración nuestra, pero sabe una cosa, siempre hemos salido victoriosos en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Este edicto no acobardó a Daniel. Dice la palabra que en abierta desobediencia, porque él desobedeció a este edicto. Y dice, abrió ¿qué? Sus ventanas, y ese día las abrió con más ganas. Y esos días las abrió con más fuerza para que la gente viera. Mire, era tanta la confianza que había en Daniel, gloria al Señor Jesucristo, que sabía que su Dios no lo iba a dejar avergonzado. Gloria al Señor Jesús. Y dice la palabra de Dios que abrió las ventanas de su habitación que daban hacia Jerusalén, y con más ganas levantó sus manos y oró a su Dios, oiga, para que la gente lo viera. Y esto produjo en ellos esto produjo problemas grandes para Daniel. Pero no, a él no le importó. Él no le importó. Iglesia amada del Señor, jóvenes, amados hermanos, siempre que tenemos el deseo de dedicar horas, días de ayuno, noches de vigilia, de consagrar nuestra vida al Señor,
siempre habrán enemigos que hay que enfrentar. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Siempre que tengas el propósito de buscar al Señor, siempre habrán enemigos que se van a oponer a ese buen propósito. Gloria al Señor Jesús. Pero es que el Espíritu de nuestro Dios, gloria al Señor Jesucristo, sé que nos va a ayudar para que cumplamos el propósito. Porque Dios es un Dios de propósitos, y cuando nosotros, hermano, nos disponemos a consagrar nuestras vidas al Señor, ese buen propósito no se va a ver troncado por el enemigo, porque es que más son los que están con nosotros. Tenemos a Dios de nuestro lado, gloria al Señor Jesús. Y mire, hermano, aunque se vengan las potestades, y aunque se vengan los principados, y aunque se vengan los gobernadores que se vengan, los presidentes que se vengan, gloria al Señor Jesús, de las tinieblas, por encima de todo, vamos a salir vencedores. Gloria al Señor Jesús. Dios nos va a dar la victoria. Ventanas abiertas. ¿Qué crees que significan estas ventanas? Cuando hablamos de ventanas abiertas, ¿qué podemos decir en esos días o en esas noches de verano donde el calor golpea fuerte nuestra vida? ¿Qué producen las ventanas abiertas en ese tiempo? Cuando abrimos las ventanas en tiempo de verano, cierto que sentimos una frescura. Cierto que sentimos una frescura agradable. Mire, las ventanas abiertas sirven para dar ventilación. Oiga, sirven para dar ventilación, sirven para dar frescura. Gloria al Señor Jesucristo. El viento entra de tal manera que refresca el alma. Gloria al Señor Jesús. El viento entra de tal manera que refresca el alma. Gloria al Señor Jesús. Por eso, cuando tomamos estas cosas y le damos un contexto espiritual, hermano, esto es una enseñanza bastante agradable para nosotros. Porque cuando el viento de Dios sopla sobre nosotros, en esos momentos que de pronto estamos en prueba o que estamos en dificultades, cuando sentimos el viento de Dios que llega a nuestra vida, eso produce frescura para nuestra alma. Oiga, produce descanso para nuestra alma. A Él sea toda la gloria. ¿Por qué tan importante la oración? Mire, porque la oración son esas ventanas que se abren para que la presencia de Dios, para que la frescura de Dios llegue a nuestra vida y nos dé descanso y podamos sentir el viento del Espíritu Santo cuando sopla sobre cada uno de nosotros. Ese soplo del Altísimo. San Juan capítulo 20, versículo 22. Dice la palabra del Señor, San Juan capítulo 20, versículo 22, dice: y habiendo dicho esto, ¿qué dice? Sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Oh, sí que necesitamos en este tiempo el soplo de Dios. Oiga, sí que necesitamos en este tiempo esa frescura del Espíritu Santo, que cuando sopla sobre nuestras vidas, hermano, nos da ese descanso. Podemos absorber ese viento, podemos absorber ese soplo de Dios en nuestras vidas y podemos recobrar ánimo. ¿Sabe que las ventanas abiertas de la oración
producen todas estas cosas. Hoy más que nunca, el aire de la presencia de Dios debe circular en cada creyente. Oiga, debe circular en cada creyente. Y sí que lo necesitamos. Gloria al Señor Jesús. Y sí que lo necesitamos. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 3. Mire lo que dice la palabra. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Y qué dice? Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Y qué dice? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hoy más que nunca estamos necesitando el soplo de Dios. Esa frescura de su viento, que cuando llega a nuestra alma recobra nuevas fuerzas. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Por eso, iglesia amada del Señor, si hay algo que produce ese viento espiritual a nuestras vidas, es cuando abrimos las ventanas de la oración y comenzamos a hablar con nuestro Dios. Mire, el creyente que vive encerrado espiritualmente en Dios, vive controlado por Dios. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Vive controlado por el Señor. Mire, y a través de las ventanas de la oración podemos ventilar nuestros problemas. Cuando abrimos las ventanas de la oración y hablamos con nuestro Dios, podemos ventilar nuestros problemas, nuestras situaciones difíciles que tenemos que cruzar, nuestras preocupaciones, oiga, y hasta nuestras debilidades. ¿Y sabe algo, hermano? Esas debilidades Dios las convierte en fortalezas. Qué lindo es abrir las ventanas de la oración. Pues Daniel estaba en tremendo problema. Todo se le fue en contra a él. ¿Y qué fue lo primero que hizo Daniel? Recurrir a su Dios. Y se fue para su habitación y abrió las ventanas. ¿Y qué? Empezó a clamar a su Dios. ¿Y sabe? En ese momento, esa acción de Daniel le produjo problemas. Porque esa fue la causal por la cual fue echado al foso de los leones. Pero no te preocupes, mi querido hermano. Siempre que tienes el propósito de consagrar tu vida al Señor, de abrir las ventanas para hablar con tu Dios, claro, el adversario se viene como río, ¿cierto? Pero en el nombre de Jesucristo levantamos bandera. ¿Sabe por qué? Porque la victoria es nuestra. Gloria al Señor Jesús. Entonces Dios, a través de la oración o abriendo las ventanas de la oración, Dios cambiará nuestras debilidades en fortalezas. A Él sea la gloria. Iglesia amada del Señor, las ventanas abiertas de la oración, Dios nos dará iluminación. Cierto que cuando en una habitación oscura, porque están cerradas las ventanas, en un momento al ama de casa le da por abrir las ventanas, entra esa luz y le da vida a esa habitación. Es que la luz da vida, ¿cierto? Pues yo quiero decirte, mi querido hermano, joven e iglesia del Señor, que las ventanas abiertas de la oración, Dios nos dará una tremenda iluminación. Alabanzas al Señor Jesucristo. Mire, el que vive a oscuras
está siempre tropezando. Y eso es cierto, hermano. Hoy vemos una cantidad de hermanos derrotados que se levantan, se caen, se levantan, se caen y viven caída tras caída y caída tras caída. Gloria al Señor Jesús. Pero yo quiero decirle, hermano, que el que vive a oscuras está siempre tropezando y cayendo. Pero el que abre las ventanas de la oración, entra la iluminación del Espíritu de Dios a nuestra vida. Entra ese rayo de luz, hermano, que nos dará esa guía para seguir caminando en las sendas del Señor. La palabra, cuando se lee, es como una ventana que se abre. El Señor nos viene hablando mucho de esto, hermanos. Que leamos la palabra del Señor, que estudiemos las Escrituras. Y es que eso es cierto, hermano. Mire, este libro está lleno de luz, porque el Espíritu de Dios está en él. El Espíritu de las Escrituras, Él es el mismo Espíritu Santo, es el mismo Espíritu de Dios. Y cuando se abren las Escrituras, mire, las Escrituras están llenas de luz, para que nos preocupemos ahora más por abrir las Escrituras, estudiar la palabra del Señor y nos llenemos de esa luz. Gloria al Señor Jesús. La palabra, cuando se lee, es como una ventana que se abre. Pero cuando no se lee, cuando no se estudia, esa ventana permanecerá cerrada. Gloria al Señor Jesús. Pero sabe una cosa, hermano, nosotros como creyentes debemos permanecer con esta ventana abierta y dispuesta, gloria al Señor, porque ella es la que alumbra nuestro camino. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Gloria al Señor Jesús. Mire, muchos cristianos tienen una pobre iluminación espiritual. ¿Sabe por qué? Porque no abren todas sus ventanas. Abren solo las que les convienen y las otras las mantienen cerrados. Por eso, hermano, la pobreza en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Gloria al Señor Jesús. Hoy nos preocupamos por leer otras cosas. Hoy mantenemos nuestra mente y nuestros ojos ocupados en otras cosas. Qué bueno que le abriéramos la oportunidad a la palabra de Dios para que nosotros la abramos a fin de adquirir el conocimiento y alumbre el Señor nuestros entendimientos para conocerle a Él. Bendito el nombre del Señor Jesús. Sí que estamos necesitando creyentes con conocimiento bíblico. ¿Sabe? Cuando se abre la palabra del Señor, es una ventana que se abre, es una luz que ilumina, que alumbra nuestro diario caminar. Cuando las ventanas de nuestra vida se abren, podemos obrar, podemos ver obrar a Dios en todos nuestros caminos. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso hay que abrir las ventanas. Hay que abrirlas, porque en este tiempo donde en el mundo, hermano, tinieblas están cubriendo la tierra, es ahí donde la iglesia del Señor, es ahí donde usted, mi querido joven, debe ser la luz del mundo. Gloria al Señor, gloria al Señor. Mire, las ventanas abiertas de la oración dejan que otros vean nuestro testimonio. Gloria al Señor Jesucristo. Así que, hermano, Dios nos está invitando a que abramos las ventanas de nuestra habitación. Postremos nuestras rodillas delante del Señor. Abramos esas ventanas de la oración y comencemos a hablar con nuestro Dios, ya que de Dios viene iluminación.
Las ventanas abiertas de la oración dejan que otros vean nuestro testimonio. ¿Sabe? Daniel testificó de su fe en Dios. ¿Sabe cómo? Abriendo las ventanas de su habitación. Cuando no se podía orar, porque ya había sido firmado un edicto, a Daniel no le importó. Él sabía que primero era su Dios. Aleluya. Daniel testificó de su fe en Dios, abriendo las ventanas y dice, orando públicamente. Cuando el edicto decía que no se podía orar, Daniel abrió las ventanas de la oración y habló con su Dios. Esto le produjo a él graves problemas, pero no importa. Él estaba dispuesto a dar testimonio de la grandeza de su Dios. Aleluya. Nuestro testimonio no puede verse truncado por los presidentes o gobernadores que dicen ya no se debe orar, por los opositores que dicen ya no hay que orar tanto, por aquellas personas que van en contra de que las ventanas de la oración se abran para que hablemos con nuestro Dios. Aleluya. Nuestra presencia a los ojos del mundo es una señal del reinado de Cristo en nosotros. Es decir, el mundo tiene que saber la clase de Dios que tenemos, y somos nosotros los encargados de presentar este glorioso evangelio que es luz a las tinieblas que cubren esta tierra. Somos nosotros, hermanos, los que tenemos que seguir siendo la luz del mundo, dar testimonio de la grandeza de nuestro Dios, dar testimonio a las gentes que en nosotros reina Cristo por encima de todas las cosas. En cada uno de nosotros, por donde vamos o por donde estés, mi querido hermano, debes estar mostrando este poderoso evangelio que sin lugar a dudas sigue siendo lo más importante que nosotros tenemos. La gente tiene que saber que somos cristianos. Y no importa si nos toca levantar las manos en medio del público, no para que nos vean, sino para que vean que tenemos un Dios grande y sublime que responde. Aleluya. El testimonio cristiano debe de ser público y no esconderlo. Gloria al Señor. Al contrario, que todo mundo sepa la clase de Dios que tenemos. Alabanzas al Señor Jesús. Por eso Daniel abría las ventanas. Se reunieron los príncipes, todos estos gobernadores y todas estas personas para irse en contra de Daniel, y se firmó el edicto por el mismo rey para que no se pudiera orar. A él no le importó, mi querido hermano. Él sabía en el problema que se iba a meter, pero sabe una cosa, no se acobardó. Gloria al Señor Jesús. Por todas partes, cuando Daniel hablaba, oraba a su Dios, escuchaba la voz en todo ese lugar. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso Daniel, mi querido hermano, Daniel, mi querido joven, fue un hombre que no se avergonzó del Dios que tenía. Alabanzas a él. Por eso Daniel, abriendo las ventanas de su habitación para que todos conocieran al eterno y sublime Dios, al grande y al todopoderoso. Gloria al Señor Jesucristo. Hermanos, iglesia del Señor,
la actitud valerosa de Daniel, gloria al Señor, al dejar abiertas las ventanas de su casa, le trajo consecuencias terribles. Porque por causa de orar a su Dios, dice Daniel capítulo 6, versículo 16, dice que por causa de abrir las ventanas y orar a su Dios, esto le produjo prácticamente la muerte. Porque es que caer al foso de los leones, con leones muertos de hambre, y caer una presa como Daniel, no queda nada vivo. Para que Daniel pudiera salir victorioso, se necesitaba la intervención poderosa de su Dios. Gloria al Señor Jesús. Y dice el verso 16: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Ya no había nada que hacer. Para las gentes, ya Daniel prácticamente lo daban por muerto. Pero Dios milagrosamente, aleluya, preservó a su siervo de la boca de los leones. Y sabe una cosa, mi querido hermano, que este milagro produjo en Daniel que Daniel fuera puesto en alto. Yo siempre lo he dicho, Dios a sus siervos jamás los dejará avergonzados. Amén. Jamás los dejará avergonzados. Milagrosamente el Señor le preservó su vida, tapando la boca de los leones. Y sabe, a partir de ese momento lo prosperó de una manera especial. Dice Daniel capítulo 6, versículo 28, que esto fue un testimonio abierto a todos los hombres de ese entonces de lo que Dios hizo con él. Y sabe una cosa, hermano, por eso que sucedió con Daniel, el nombre del Señor fue exaltado, el nombre del Señor fue glorificado. Y dice el verso 28: y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Gloria al Señor, fue prosperado porque sabe una cosa, el Dios que tenía Daniel no lo dejó avergonzado. Por él y solo por él Daniel fue puesto en alto. Una prueba bastante difícil, pero sabe una cosa, una prueba que lo sacó victorioso para la gloria del Señor. Gloria al Señor Jesús. Por eso, hermano, dejemos nuestras ventanas abiertas. Y hoy más que nunca sí que necesitamos abrir las ventanas de la oración para que hablemos con nuestro Dios. Abramos nuestras ventanas, que el Señor se encargará del resto, que el Señor nos dará victorias, el Señor nos va a prosperar en gran manera, porque cuando Dios es el primero en nosotros, le aseguro, mi querido hermano, que el Señor Jesucristo nos pondrá en alto para la gloria de su nombre. Abramos nuestras ventanas, como dice la palabra del Señor, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Así que permanezcamos
con las ventanas abiertas de la oración para que veamos la gloria de mi Señor. Vamos en este momento, hermanos, a darle gracias al Señor por esta palabra tan linda que nos ha regalado, hermano. Como el Señor nos habla. ¿Por qué? Porque hay una necesidad grande hoy dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia del Señor. Hay una necesidad grande que el Señor viene hablando de una manera, viene hablando de la otra. ¿Será que hemos menguado en la oración? Yo sé que sí hemos menguado en la oración, pero el Señor nos habla de una manera y de otra, y hoy nos ha hablado de esta manera: ventanas abiertas. ¿Para qué? Para que hablemos con nuestro Dios, soberano y eterno Jesús. Gracias por esta palabra que hemos oído. Gracias por tu dulce voz, Señor Jesús. Nos alimenta, nos agrada, nos satisface, Señor. Tú has sido bueno con nosotros. Tu misericordia es para siempre. Señor, ayúdanos, que cada joven, que cada anciano, que cada miembro de tu iglesia, Dios mío, abramos las ventanas de la oración para que obtengamos triunfos y victorias en tu nombre glorioso, Jesucristo. Gracias, Padre, por esta palabra. La necesitamos. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga.